Cuando en tu vida lleguen las tensiones, las dificultades y los problemas, el mejor camino que has de recorrer es el trayecto hacia el diálogo, a la oración y al encuentro con la comunidad, con los hermanos. Así se resuelven las tensiones, así se resuelven los problemas y las dificultades. Es precisamente lo que nos enseña el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este capítulo, que debemos ver con mucha atención, porque trata de una dificultad en la iglesia naciente, y a veces nosotros, cuando pensamos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, no nos imaginamos que en los mismos tiempos de su nacimiento ya allí habían dificultades como las tenemos hoy. Bueno, hubo dificultades porque ciertamente nuestra iglesia pasa por situaciones muy difíciles y nuevas, vamos a decir, en estos tiempos. Pero en los primeros tiempos de la iglesia no hacían falta las tensiones, los problemas y las dificultades. ¿Qué sucede? Que Pablo y Bernabé, que van en la predicación con los gentiles, van enfatizando, van poniendo todo su ahínco, todo su empeño en que estos paganos que han abrazado la fe cristiana vivan el amor y la convicción en el resucitado. Es lo único que Pablo está pidiendo, la fe y el amor en Cristo Jesús, que nos ha salvado en la cruz y en la resurrección. Pero también hay otros predicadores que también son predicadores que creen en Jesús, pero tienen otras convicciones. Ya como en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, cuando hubo la elección de los diáconos, allí se presentó un altercado con los hermanos de lengua hebrea contra los de lengua griega. Y es el mismo tema que está aquí presente en el capítulo 15. Los de lengua hebrea tienen unas concepciones y los de lengua griega tienen otras concepciones. Y entonces a estos cristianos, mientras Pablo y Bernabé los bautizaban, formaban las comunidades, luego venían otros predicadores y les decían que tenían que circuncidarse. Entonces el cristiano, el que cree en Dios, cuando escucha varios predicadores distintos, pues aquí entra lo que se llama la confusión interna. Bueno, pues estos nos dijeron que sigamos a Cristo y que amemos y punto. Entonces ahora estos nos dicen que para salvarnos obligatoriamente hay que circuncidarse. ¿A quién le creemos? Pues pasa lo mismo también hoy día, cuando hay muchos cristianos que ya hoy van a una parroquia, van a una iglesia católica, ahorita van a una evangélica, mandan a sus hijos a una catequesis, pero luego ya lo envían a un culto, a una predicación con alguien que no es católico. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo en el interior? Es una confusión, porque a veces, y como nos lo presenta el texto, dentro de una misma fe hay varias posturas distintas. ¿Y cuál fue el camino ante estos problemas? Volver a Jerusalén, a ir a consultar a la iglesia. Pablo y Bernabé se ponen en camino y vuelven a Jerusalén. Y es interesante, allí llegan ellos y empiezan a contar a los hermanos la alegría de cómo tantas personas han abrazado la fe y están todos gozosos escuchando a Pablo y Bernabé. Sin embargo, los cristianos, los fariseos que ya habían venido al cristianismo, vuelven y suenan su voz, pero deben circuncidarse, si no, no van para ningún lado. Aquí está el problema. Sin embargo, ese problema hay que debatirlo, hay que llevarlo al diálogo en la comunidad, porque en el diálogo comunitario decide el Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce, hermanos y hermanas, como el Concilio de Jerusalén. El concilio es la reunión de todos los obispos, en este momento todos los dirigentes, todos los presbíteros, obispos, para discutir este tema fundamental de la fe. Asimismo, como hubo este concilio en Jerusalén, que según la historia fue a mediados del año 50, fue el primero, han habido otros concilios que son ecuménicos, plenarios.
Por ejemplo, en Nicea hubo otro concilio en el 325 y luego hubo un segundo concilio en Nicea. En Constantinopla hubo 4 concilios en la historia de nuestra iglesia. Hubo un concilio en Éfeso, otro en Calcedonia, en Letrán hubo 5 concilios, en Viena, en Constanza, para luego en el siglo XVI llegar al concilio de Trento, cuando se hizo la reforma protestante, luego en el Concilio Vaticano I y entonces hasta llegar al Concilio Vaticano II, que se celebró desde el año 1963 hasta 1965 y es el concilio, la teología actual de la Iglesia Católica. Pues ante las dificultades, ante los problemas, cada vez que la iglesia ha tenido que reunirse aquí de forma ecuménica y plenaria, es porque hay dificultades, es porque hay problemas y en la reunión de la iglesia, en oración, allí decide, allí habla el Espíritu Santo. Pues pasa lo mismo con nuestras vidas. Ante nuestras tensiones, ante nuestras dificultades familiares, comunitarias, vayamos a reunirnos, vayamos a orar juntos, a dialogar juntos y allí decide el Espíritu Santo. Que en la convivencia comunitaria y en oración, el Señor se glorifique siempre en nosotros. Amén.